¿Alguna vez has sentido un escalofrío repentino al entrar a una habitación completamente vacía? Esa extraña sensación de que el aire pesa más de lo normal, o de que alguien, invisible a sus ojos, lo observa fijamente desde una esquina oscura. Comprar una casa suele ser el mayor sueño de una familia. Pero, ¿qué ocurre cuando ese sueño se convierte en una trampa de ladrillo y cemento? Hoy conocerá 4 testimonios reales de personas que se mudaron buscando un nuevo comienzo, pero terminaron compartiendo sus vidas con los ecos de tragedias olvidadas. Quédese con nosotros hasta el final del video, porque el último de estos relatos le hará revisar 2 veces las cerraduras de su propio hogar esta misma noche. Las paredes de una casa no solo sostienen un techo. También absorben el dolor, la angustia y los secretos de quienes las habitaron antes. Es una realidad física y psicológica que miles de personas descubren demasiado tarde cada año. Cuando compramos una propiedad usada, compramos también su historia. Y a veces, esa historia no quiere permanecer enterrada en los archivos locales. Es común ignorar un crujido o un mal olor al principio. Nos convencemos de que es la madera vieja o la humedad normal del subsuelo. Pero la mente humana tiene un límite, y el instinto rara vez se equivoca cuando nos advierte que estamos en peligro en nuestro propio hogar. Al terminar de escuchar estos 4 relatos, usted comprenderá que los peores horrores no habitan en cementerios ni en bosques desolados. Se esconden en los pasillos que recorremos a diario, debajo de las alfombras que pisamos y detrás de los muros que pintamos con ilusión. Descubrirá cómo identificar esas sutiles señales que las casas emiten cuando algo anda mal. Al final de este recorrido, su percepción sobre la seguridad de su propio hogar habrá cambiado para siempre. Preste mucha atención a cada detalle, y prepárese para adentrarse en la oscuridad de lo cotidiano. Nuestra primera historia nos lleva a un tranquilo barrio residencial en las afueras de la ciudad. Manuel, un contador jubilado de 55 años, y su esposa Marta, compraron una hermosa casa de estilo colonial construida en 1942. El precio era extrañamente bajo, pero el agente inmobiliario lo atribuyó a la necesidad urgente de los herederos por vender. La propiedad tenía un jardín amplio y un aspecto señorial que enamoró a la pareja desde el primer instante. Durante las primeras semanas de mudanza, todo parecía perfecto. Sin embargo, el primer indicio de que algo no encajaba ocurrió en el pasillo de la planta baja. Marta comenzó a notar una corriente de aire helado que cruzaba la casa de forma constante. No importaba que las ventanas estuvieran herméticamente cerradas o que la calefacción estuviera encendida al máximo. El frío se concentraba especialmente frente a una gran alacena empotrada en la pared de la cocina. Era un frío penetrante, de esos que calan hasta los huesos y hacen que la respiración se convierta en un sutil vapor blanquecino. Manuel pensó que se trataba de una filtración de aire común en construcciones antiguas. Decidido a solucionar el problema, vació la alacena para buscar alguna grieta en la madera del fondo. Fue entonces cuando descubrió que el panel trasero no estaba fijo. Al empujarlo con fuerza, un pesado olor a humedad, polvo acumulado y algo más, un aroma dulzón y rancio, similar al de la carne en descomposición, inundó la cocina. Detrás de la madera, oculto por décadas, había un pequeño marco de puerta de madera maciza, completamente sellado con ladrillos y cemento fresco. La curiosidad pudo más que la prudencia. Manuel pasó el fin de semana utilizando un cincel y un martillo para derribar aquella pared improvisada. Con cada golpe de martillo, el olor rancio se intensificaba, obligándolo a usar una mascarilla. Al retirar el último bloque, la luz de su linterna reveló una escalera de piedra empinada que descendía hacia un sótano que no figuraba en los planos de la casa.
Los escalones estaban cubiertos por una capa de polvo tan gruesa que parecía alfombra. El sótano era un espacio reducido, de techos bajos y paredes de piedra rústica. En el centro de la habitación no había muebles, solo una pequeña silla de madera infantil colocada de cara a la esquina más oscura del lugar. En el suelo, justo debajo de la silla, Manuel encontró varios juguetes de metal oxidados y un cuaderno de dibujo infantil con las páginas carcomidas por los insectos. Pero lo que realmente heló la sangre de Manuel fueron las marcas en las paredes de piedra. Eran arañazos profundos, concentrados cerca del suelo, como si alguien hubiera intentado desesperadamente aferrarse o salir de allí. Esa misma noche, los verdaderos problemas comenzaron. A las 3 de la mañana, un sonido sordo despertó a Marta. Era un rasgueo rítmico y constante que parecía provenir directamente del suelo, justo debajo de su dormitorio. Manuel, aún despierto por la sugestión del descubrimiento, también lo escuchó. Sonaba exactamente como uñas humanas rascando con fuerza una superficie de piedra áspera. El sonido persistió durante 2 horas, deteniéndose justo cuando los primeros rayos de sol comenzaron a asomar por la ventana. Durante los días siguientes, la tensión psicológica en la casa se volvió insoportable. Manuel y Marta sentían de manera constante la molesta sensación de ser observados. El perro de la pareja, un tranquilo labrador de 8 años, se negaba rotundamente a entrar a la cocina. Se quedaba en el umbral, temblando, con el pelo del lomo erizado y la mirada fija en la alacena abierta. Una noche de tormenta, el suministro eléctrico se interrumpió de golpe. En medio de la oscuridad absoluta, el sonido de los arañazos comenzó de nuevo, pero esta vez no venía del suelo. Venía del interior del pasillo de la cocina. Manuel tomó una linterna y, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, se dirigió hacia allí. Al iluminar la alacena, vio que la puerta de madera que daba al sótano oculto estaba abierta de par en par. Desde el fondo de la escalera de piedra, un susurro ronco, casi imperceptible pero claramente humano, pronunció su nombre 2 veces. Manuel y Marta abandonaron la casa esa misma noche, dejando atrás la mayoría de sus pertenencias. En las semanas posteriores, una investigación en los archivos históricos del municipio reveló una verdad escalofriante. En 1952, el dueño original de la casa, un hombre de carácter violento, había reportado la desaparición de su pequeño hijo de 7 años. El caso nunca se resolvió, pero ahora Manuel sabía exactamente dónde había pasado el niño sus últimos días de vida. Pero la mudanza de Manuel y Marta no fue la única que desenterró secretos del pasado. Lo que descubrió una joven pareja en una pintoresca casa de campo los obligó a cuestionar su propia cordura. Nuestra segunda historia nos traslada a una vivienda unifamiliar en el norte del país. Javier y Laura, un matrimonio de profesionales en sus 40 años, buscaban un lugar tranquilo donde criar a su hija de 5 años, Sofía. Encontraron una hermosa casa rústica, rodeada de frondosos árboles y con un encanto que parecía salido de una postal. La casa estaba impecable, recién pintada y con un mantenimiento excepcional. Sin embargo, había una sola estancia que desentonaba con el resto, una pequeña habitación en el segundo piso, cuyas paredes estaban pintadas de un azul pálido, casi grisáceo. Desde el primer día, la pequeña Sofía se negó a dormir en esa habitación, que originalmente se había destinado para ser su dormitorio. Decía que el aire allí adentro olía feo y que le daba dolor de cabeza. Javier y Laura atribuyeron esto al olor de la pintura fresca o al proceso normal de adaptación de la niña a un entorno nuevo. Decidieron intercambiar las habitaciones y usar el cuarto azul como oficina de trabajo para Javier.
Fue entonces cuando las cosas comenzaron a tornarse inquietantes. El olor al que se refería la niña no era de pintura. Era un olor sumamente peculiar y difícil de describir. Aparecía de forma repentina, generalmente a partir de las 10 de la noche. Era una mezcla de flores marchitas, tierra húmeda de cementerio y un persistente olor metálico, muy similar al de la sangre fresca. Javier intentó de todo para eliminar la molestia. Usó purificadores de aire, desinfectantes industriales y dejó las ventanas abiertas de par en par durante días enteros. Nada funcionaba. El olor parecía emanar directamente de las propias tablas de madera del suelo. Una noche, mientras trabajaba en su computadora de escritorio alrededor de la medianoche, Javier sintió un descenso de temperatura tan brusco que pudo ver su propio aliento en el aire de la habitación. Al mismo tiempo, el olor metálico se intensificó al punto de causarle náuseas. Decidió apagar el equipo y salir del cuarto. Pero al levantarse de la silla, descubrió que no podía moverse. Una pesadez tremenda parecía haberse instalado sobre sus hombros, como si una fuerza invisible y sumamente densa lo estuviera empujando hacia el suelo. Con un esfuerzo sobrehumano, Javier logró girar la cabeza hacia el rincón del cuarto. Allí, donde la luz de la lámpara apenas llegaba, vio una silueta humana de pie, inmóvil. No tenía rasgos definidos, pero la sensación de malicia y desesperación que emanaba de esa figura era palpable en todo el espacio. Javier cerró los ojos con fuerza, rezando en silencio, y cuando los abrió unos segundos después, la figura había desaparecido y la presión en su cuerpo se había desvanecido por completo. El olor a metal y tierra húmeda también se había esfumado. Al día siguiente, Javier decidió investigar la historia de la casa por su cuenta. Habló con varios vecinos de la zona, pero todos se mostraban esquivos y evitaban tocar el tema. Finalmente, un anciano que vivía a unos 200 metros de distancia accedió a hablar bajo la condición de no revelar su nombre. Lo que Javier escuchó le heló la sangre. 7 años atrás, la casa perteneció a un hombre solitario que padecía de graves problemas mentales. En esa misma habitación azul, el hombre había mantenido cautivo a su propio hermano enfermo durante más de 2 años, en condiciones inhumanas, hasta que este último falleció debido al abandono y la falta de atención médica. El dueño original ocultó el cuerpo bajo las tablas del suelo de esa habitación durante semanas, intentando enmascarar el olor con desinfectantes y fragancias florales, antes de ser finalmente descubierto y arrestado por las autoridades. Javier comprendió entonces la naturaleza exacta de la mezcla de olores que infectaba la habitación: las flores marchitas para ocultar la muerte, la tierra húmeda del encierro y el olor metálico de la agonía. La pareja decidió sellar la habitación azul de forma permanente, colocando un pesado armario frente a la puerta para que nadie volviera a entrar allí. No obstante, el horror doméstico tiene muchas formas, y para un hombre que vivía solo en una remota casa de campo, el peligro no venía de los olores, sino de ruidos persistentes en las alturas. Nuestra tercera historia está protagonizada por Roberto, un diseñador gráfico independiente de 38 años. Buscando el silencio necesario para desarrollar su trabajo creativo, Roberto decidió alquilar una pintoresca casa de madera de 2 plantas en una zona boscosa de la montaña. La casa era amplia, acogedora y contaba con un gran ático que abarcaba toda la extensión de la planta superior. El propietario le aseguró que el ático estaba completamente vacío y cerrado con llave para evitar accidentes, ya que las maderas de esa sección eran sumamente viejas y frágiles. Roberto se instaló en la planta baja, utilizando el salón principal como su área de trabajo y dormitorio. El primer fin de semana transcurrió sin mayores contratiempos.
El silencio de la montaña era exactamente lo que necesitaba para concentrarse. Pero durante la noche del lunes, mientras leía un libro en su cama, un sonido seco en el techo lo hizo levantar la vista. Era el crujido inconfundible de una tabla de madera al ser pisada por un peso considerable. Roberto pensó de inmediato que se trataba de algún animal silvestre, tal vez un mapache o un gato montés que se había colado por alguna teja suelta del tejado. Sin embargo, el sonido no correspondía al andar de un animal de 4 patas. Los crujidos eran lentos, rítmicos y espaciados de forma deliberada, el andar característico de una persona caminando erguida sobre 2 piernas. Los pasos se desplazaron lentamente de un extremo a otro del ático, justo por encima de donde se encontraba la cama de Roberto. A la noche siguiente, el fenómeno se repitió exactamente a la misma hora, a las 11:45 de la noche. En esta ocasión, los pasos no solo cruzaron el techo, sino que se detuvieron justo encima de la cama de Roberto. Durante varios minutos, el único sonido en la casa fue la respiración agitada del diseñador y el crujido constante de la madera del techo, como si alguien estuviera parado allí arriba, balanceándose de un lado a otro sobre sus propios talones, observando a través de las maderas. Decidido a resolver el problema por sí mismo, Roberto buscó una escalera de mano y se dirigió a la trampilla del ático. Al intentar abrirla, descubrió que estaba asegurada desde el exterior con un pesado candado de hierro oxidado. Buscó una sierra para metal y, tras varios minutos de arduo trabajo, logró cortar el arco del candado. Al empujar la trampilla hacia arriba, un aire sumamente frío y con olor a polvo viejo le golpeó la cara. El ático estaba completamente vacío, tal como había dicho el dueño. No había muebles, ni cajas, ni restos de animales. El suelo de madera estaba cubierto por una capa uniforme y perfecta de polvo gris que demostraba que nadie había caminado por allí en décadas. Para asegurarse de que no hubiera intrusos, Roberto caminó con cuidado por el perímetro de la habitación, dejando marcadas sus propias huellas en el polvo. No encontró ninguna otra marca ni rastro que pudiera explicar los ruidos de las noches anteriores. Satisfecho, bajó del ático, cerró la trampilla de nuevo y regresó a su dormitorio. Esa noche, Roberto durmió con la tranquilidad de haber descartado cualquier presencia humana en el lugar. Sin embargo, a las 2 de la mañana, un ruido sordo y extremadamente fuerte lo despertó de golpe. No era un crujido de madera. Era el sonido de algo pesado siendo arrastrado por el suelo del ático, de un extremo a otro, con una furia inusitada. Roberto tomó su linterna y salió al pasillo. Para su horror, vio que la trampilla del ático, que él mismo había dejado cerrada y asegurada, estaba abierta de par en par. La escalera de mano seguía en el suelo, exactamente donde la había dejado. Desde la oscuridad de la trampilla abierta, comenzó a descender una serie de golpes secos y rítmicos que se acercaban lentamente al borde del agujero del techo. Era el sonido de pasos descalzos bajando por el aire, como si una figura invisible estuviera descendiendo por una escalera que no existía. Roberto retrocedió hasta su dormitorio, cerró la puerta con llave y empujó su pesado escritorio contra ella, temblando de terror en la esquina más alejada de la habitación. Al amanecer, Roberto recogió únicamente sus documentos importantes y su computadora, abandonando la propiedad de inmediato. Al devolver las llaves al propietario, este, confrontado con la decisión irrevocable de Roberto de rescindir el contrato, confesó la verdad con lágrimas en los ojos. 20 años atrás, su propia madre, una anciana que sufría de demencia senil severa, se había encerrado en ese ático en un momento de crisis, arrojando la llave por una pequeña ventana.
Cuando la familia finalmente logró derribar la puerta varios días después, la anciana había fallecido debido a la deshidratación y la hipotermia. Los pasos rítmicos y el arrastrar de objetos eran los mismos que la anciana realizaba en su desesperación por encontrar una salida de su prisión de madera. Nuestra cuarta y última historia nos presenta el caso de Elena, una profesora de historia de 52 años, y su esposo Andrés, quienes adquirieron una hermosa casa de piedra totalmente remodelada en un pequeño pueblo de montaña. La casa combinaba el encanto de la arquitectura tradicional del siglo XIX con todas las comodidades modernas en su interior. Los anteriores dueños habían realizado una reforma integral, instalando pisos de madera fina, una cocina de última generación y amplios ventanales que permitían la entrada de abundante luz natural durante el día. El único elemento que conservaba su estructura original era una pequeña despensa de piedra ubicada en la parte trasera de la cocina. Era una habitación pequeña, fría y sin ventanas, que la pareja utilizaba para almacenar alimentos y vinos. Al poco tiempo de mudarse, Elena comenzó a notar que el agua del grifo de la cocina presentaba un ligero sabor metálico, muy desagradable, a pesar de que el sistema de tuberías de la casa era completamente nuevo. Además, el ambiente dentro de la despensa se mantenía a una temperatura inexplicablemente baja, varios grados por debajo del resto de la casa. Una tarde, mientras organizaba unas conservas en los estantes más bajos de la despensa, Elena escuchó un sonido extraño que parecía provenir directamente de debajo del suelo de madera de la habitación. Era un goteo sordo y constante, acompañado por un sutil sonido de agua en movimiento, como si una corriente subterránea pasara justo debajo de la casa. Intrigada, Elena llamó a Andrés para que revisara el suelo de la despensa. Andrés retiró las tablas de madera del suelo de la despensa, descubriendo que debajo de la estructura moderna se ocultaba una antigua losa de piedra circular con un anillo de hierro oxidado en el centro. Con la ayuda de una barra de metal, Andrés logró levantar la pesada losa. La luz de su linterna reveló la existencia de un antiguo pozo de agua de piedra, profundo y oscuro, que los constructores de la reforma habían decidido tapar y ocultar debajo de la madera en lugar de rellenarlo de forma adecuada. El agua en el fondo del pozo estaba completamente negra y estancada, despidiendo un olor a cieno, azufre y vegetación descompuesta que rápidamente se extendió por toda la cocina. Andrés dejó caer una pequeña piedra al fondo para medir la profundidad. El sonido del impacto contra el agua tardó varios segundos en escucharse, confirmando que el pozo tenía una profundidad considerable. Decidieron que llamarían a un equipo de especialistas al día siguiente para rellenar el pozo con hormigón y sellarlo para siempre. Esa noche, sin embargo, el pozo oculto reclamaría su presencia en la casa. Alrededor de las 3 de la mañana, un susurro suave y constante despertó a Elena. El sonido no provenía de fuera de la casa, sino de las rejillas de ventilación de la calefacción que conectaban con la cocina. Era una voz femenina, sumamente tenue y distorsionada por el eco de las tuberías, que parecía cantar una melodía triste y sin palabras. Elena, sintiendo un frío indescriptible en su pecho, despertó a Andrés. Ambos se dirigieron a la cocina en completo silencio. Al acercarse a la despensa, vieron que la puerta de madera, que habían dejado cerrada con cerrojo, estaba entornada. Desde el interior de la despensa, el sonido del goteo de agua era ensordecedor, como si una fuerte lluvia estuviera cayendo dentro de la habitación de piedra. Al iluminar el interior, descubrieron que el suelo de madera estaba completamente cubierto por una capa de agua negra y lodosa que desbordaba del pozo abierto. Pero lo más aterrador fue lo que vieron reflejado en la superficie del agua estancada.
En lugar de reflejar el techo de madera de la despensa, la superficie del agua mostraba el rostro de una mujer joven, de cabellos largos y oscuros que flotaban en el agua, con los ojos abiertos de par en par y una expresión de infinito sufrimiento y desesperación. Andrés intentó cerrar la puerta de la despensa, pero la madera parecía estar hinchada por el agua y se resistía a encajar en el marco. En ese instante, una mano pálida y empapada, con las uñas desgastadas y la piel arrugada por el agua, emergió del borde del pozo de piedra, aferrándose con fuerza al suelo de madera. Un chillido agudo y lleno de agonía resonó en toda la cocina, quebrando varios vasos de vidrio que se encontraban sobre la mesa. Elena y Andrés corrieron despavoridos fuera de la casa, pasando el resto de la noche dentro de su automóvil en la carretera principal del pueblo. Al día siguiente, tras contratar los servicios de un historiador local y revisar los archivos parroquiales del pueblo, la pareja descubrió la trágica historia de la propiedad. En 1885, una joven del pueblo que sufría de una profunda depresión tras la pérdida de su hijo, se había arrojado voluntariamente al pozo de la casa, que en ese entonces se encontraba en el patio exterior. En lugar de recuperar el cuerpo, la familia, por temor al estigma social del suicidio en la época, decidió sellar el pozo y edificar la cocina de la casa directamente sobre él, pretendiendo que la joven simplemente se había marchado del pueblo para siempre. Llegados a este punto, es inevitable preguntarse, ¿qué es lo que realmente hace que una casa adquiera este tipo de manifestaciones? No se trata de monstruos de fantasía ni de maldiciones místicas. Se trata de una realidad mucho más cercana y perturbadora, la energía residual del dolor humano. La ciencia médica y la psicología reconocen que los traumas severos y las emociones extremas alteran la química de nuestro cerebro de formas profundas. Pero algunos investigadores del fenómeno paranormal sugieren que estas emociones también pueden quedar impresas de alguna manera en el entorno físico que nos rodea. Los materiales de construcción comunes, como la piedra rústica, el hierro, la madera vieja y el agua subterránea, actúan como conductores naturales de energía. Cuando una persona vive una tragedia extrema, un encierro prolongado o una muerte violenta en un espacio cerrado, esa angustia se graba en los muros de la propiedad como si fuera una cinta magnética. Los ruidos, los olores y las apariciones no son más que la reproducción constante de esa grabación de dolor, buscando desesperadamente un oyente que pueda liberarlos de su ciclo infinito de sufrimiento. Si usted se encuentra actualmente en proceso de mudanza, o si planea comprar una propiedad usada en el futuro, existen ciertas precauciones físicas y de sentido común que debería tomar para evitar encontrarse en una situación similar a la de nuestros protagonistas de hoy. En primer lugar, nunca se conforme con la información superficial que le proporcione el agente inmobiliario. Los profesionales de la venta están entrenados para omitir detalles escabrosos o dolorosos sobre la historia de una vivienda con tal de asegurar la venta. Tómese el tiempo de recorrer el vecindario de manera independiente. Hable con los vecinos más antiguos de la zona, visite la biblioteca local o busque noticias en los archivos digitales de los periódicos regionales utilizando la dirección exacta de la casa. Asimismo, preste mucha atención a su propio cuerpo durante las visitas de inspección. Si siente un cansancio repentino y abrumador al entrar a una estancia en particular, si nota cambios drásticos de temperatura que no se justifican por la ventilación del lugar, o si percibe olores extraños que persisten a pesar de la limpieza, no los ignore. Su instinto está procesando señales sutiles de que algo en ese espacio no está en armonía. Nuestros hogares deberían ser templos de paz, refugios seguros donde protegernos de los peligros del mundo exterior. Sin embargo, como hemos visto hoy, a veces el peligro ya se encuentra esperándonos pacientemente dentro de las propias paredes que acabamos de comprar.
Las historias de estas 4 familias nos recuerdan que el pasado nunca muere del todo, simplemente permanece al acecho, oculto bajo las tablas del suelo, detrás de las paredes selladas o en el fondo de los pozos olvidados, esperando el momento preciso en que un nuevo habitante decida encender la luz de su linterna. Espero que estos relatos le acompañen con serenidad durante el resto de su noche. Recuerde que la próxima vez que escuche un crujido extraño en su techo, o que sienta una corriente de aire helado en su pasillo, tal vez no sea solo el viento o la madera vieja de su hogar. Si este viaje por el suspenso y los secretos de lo cotidiano ha sido de su agrado, le invito cordialmente a suscribirse a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. De esta manera, no se perderá ninguno de nuestros próximos relatos inmersivos sobre los misterios más profundos de la mente humana y del mundo que nos rodea. Por favor, comparta con nosotros en la sección de comentarios si alguna vez ha tenido una experiencia extraña o inexplicable en una vivienda nueva, o si sospecha que la casa donde vive actualmente oculta un pasado oscuro. Leemos cada una de sus historias con absoluto respeto y atención. Que tenga una noche tranquila, si es que logra conciliar el sueño.